Bien, para este repaso vamos a revisar lo que corresponde a transformación de funciones. Nos dice que la figura que aparece a continuación muestra la gráfica de la función f de x. Ahora nos dice que dibujemos aproximadamente la gráfica de, aquí tengo tres literales. Vamos a comenzar por el primero. El literal A dice que f de x más 3 tengo que graficar. Como entendemos, la función f de x que está aquí presente, debemos de desplazar 3 unidades de manera vertical hacia arriba. Cada uno de los puntos que observamos en esta gráfica se van a mover en la coordenada y 3 unidades. Es decir, este punto que tiene coordenadas menos 2,2, ahora se va a desplazar 3 unidades, 1, 2 y 3, hasta esta otra posición, en la nueva función. El punto que observamos aquí, que tiene coordenadas menos 1,0, también se va a desplazar, es decir, tendremos 1, 2 y 3 hasta esta posición. Luego vemos que esta coordenada, que es 0,2, específicamente, se desplaza también las 3 unidades y ahora nos encontramos aquí. Este otro punto de coordenadas 2,2 hace exactamente el mismo desplazamiento llegando hasta este punto. Y finalmente el de coordenadas 3,3 se desplaza hasta aquí. Pues tomando estos puntos de referencia, trazamos la nueva función f de x más 3. Y de esa manera hemos trasladado nuestra función. Ahora vamos a graficar y vamos a representar la nueva función menos f de x. En este caso, el signo negativo lo que va a hacer es que cada coordenada en y de la función que tengo de referencia aquí va a cambiar su signo. Es decir, este punto que tiene coordenadas en y 2, en x tiene menos 2, ahora va a pasar a ubicarse en la coordenada en y menos 2, permaneciendo la coordenada en x inamovible. Luego observamos, le hemos hecho en este caso un cambio de signo, o lo que sería lo mismo, multiplicarlo por menos 1 a la coordenada en y. En el punto que tengo aquí, menos 1,0, la coordenada en y 0 es multiplicada por menos 1, quedando exactamente el mismo punto. Luego, la coordenada en y de este punto, que es 2, pues ahora pasará a ser menos 2. Asimismo hacemos lo mismo con la coordenada de este punto, que sigue siendo 2 para y, ahora quedará con menos 2. Y finalmente, la coordenada de este punto en y viene a ser menos 3. Recordemos que la coordenada en x no se mueve. De tal forma que nuestra función nos queda de esta manera. Así está la función menos f de x. Bien, finalmente nos toca graficar, dibujar en este caso, la última función, que es 2 menos f de x como tal. Ahora,
si nos damos cuenta, aquí existen dos transformaciones. En este caso, una que es menos f de x, que ya la hemos resuelto en el literal anterior, y un desplazamiento vertical hacia arriba de 2 unidades. Es decir, ya tenemos la referencia de estos puntos, tanto el punto menos 2, menos 2, este punto de aquí que era 0, el punto que estoy señalando en este momento que es 0, menos 2, el punto 2, menos 2 y nuestro punto 3, menos 3. Esos puntos generaban menos f de x. Ahora, cada uno de ellos lo que van a hacer es desplazarse 2 unidades hacia arriba. En pocas palabras, este punto se moverá hasta el eje X. Nuestro punto que se encontraba justamente sobre el eje X ahora estará en la coordenada menos 1, aquí, 2. Este punto que era 0, menos 2 ahora subirá a 0,0. De la misma manera, este punto sube 2 unidades hasta esta ubicación y finalmente este punto avanza 2 unidades también. Por lo tanto, nuestra gráfica nos quedaría como observamos. De esta manera hemos concluido con los 3 literales de nuestro ejercicio. Bien, ahora revisaremos lo que corresponde a composición de funciones. En el ejercicio nos dicen, dadas las funciones f de x 2 sobre x y g de x raíz cuadrada de x al cuadrado menos 9, determine la composición f o g y su dominio. Es importante mencionar que esta estructura es equivalente a decir f composición g de x. Y lo que indica es de que a la función f que tenemos aquí, que es 2 sobre x, voy a introducir la función g. En otras palabras, en donde yo vea x de esta función, voy a reemplazarlo por raíz cuadrada de x cuadrado menos 9. De tal manera que nuestra expresión quedaría 2 sobre, y en el lugar de esta x, raíz cuadrada de x al cuadrado menos 9. Hasta ahí tendríamos la composición de funciones. Ahora nos indican que busquemos su dominio. Para encontrar esto tenemos o necesitamos 2 pasos importantes. El primer paso es conocer el dominio de la función g. Entonces, si observamos, el dominio de g corresponde a un radical y dentro de este radical tenemos x al cuadrado menos 9, que es una ecuación cuadrática. La condición para este dominio es de que x al cuadrado menos 9 sea mayor o igual que 0. Como es una desigualdad cuadrática, procedemos a resolverla diciendo que primero vamos a encontrar los puntos críticos, que son, factorizamos aquí, x menos 3, x más 3, y esto lo igualamos a 0, donde el primer valor de x es 3 y el segundo valor de x es menos 3. Ubicamos en la recta numérica estos dos valores, menos 3 y 3, y observamos
o buscamos puntos de prueba en los tres sectores que se nos están generando, entre menos infinito y menos 3, entre menos 3 y 3, y desde 3 hasta más infinito. Entonces observamos que cualquier punto que se encuentre en este sector, por ejemplo x igual a menos 4, reemplazamos en estos factores que encontramos aquí, dada la descomposición factorial de x al cuadrado menos 9, y observamos que el signo menos 4 y menos 3 me queda negativo, y menos 4 más 3 me queda menos 1, que también es negativo. Menos por menos, todo este sector queda con signo más. Ahora tomamos otro punto de prueba en el sector entre menos 3 y 3, el más sencillo es 0, y hacemos exactamente lo mismo. Ubicamos 0 menos 3, me queda negativo, 0 más 3, positivo. En este caso, negativo por positivo me queda negativo. Y finalmente, tomamos el punto de prueba 4, quedando en este sector positivo. 4 menos 3 va a positivo 1. Y acá me queda positivo también, me queda 7. Hacemos el producto de los signos y queda positivo. Por lo tanto, el sector o la solución para esta desigualdad está los valores entre menos infinito hasta menos 3, incluyéndolo, unido 3 hasta infinito. Ahora, ese sería el dominio de nuestra función g de x. Ahora verifiquemos el dominio de esta función y tenemos que hacerlos coincidir a ambos, es decir, que cumplan en este caso con ambos dominios. Observamos que en esta fracción el denominador no puede ser 0, es decir, toda esta expresión no puede ser 0, y observamos que dentro del radical los valores que pueden tomar son entre menos infinito hasta menos 3 y desde 3 hasta infinito. Pero tenemos la condición de que los valores incluyen al menos 3. Y aquí menos 3 y 3 hacen que este radical sea 0, cosa que no es factible o no es posible para una división, para 0, donde tendríamos que omitir o eliminar dichos valores. Pocas palabras, el dominio para esta estructura f o g sería desde menos infinito hasta menos 3 sin incluirlo, unido sin incluir el 3 hasta infinito. Ahora, tomamos en cuenta ambos dominios y coincidimos en que para que cumplan los dos, la única opción es que se tome los valores, se tomen en este caso los valores desde menos infinito hasta menos 3 sin incluirlo, unión 3 hasta infinito. Esta disposición que observamos aquí podemos también presentarla de esta forma. Cualquiera de ellas es correcta. De esta forma hemos terminado nuestro ejercicio. Continuemos el ejercicio con un literal más, es decir, literal B. Ahora nos dice que realicemos la composición f o f. Es decir, a la función f voy a introducir
a la misma función f en donde yo vea la variable x. En pocas palabras, yo tengo f de x es 2 sobre, y en lugar de x voy a colocar f de x, que es 2 sobre x. ¿Sí? Es decir, hemos cumplido con la condición de la composición. Ahora, lo que podemos realizar es simplemente una adecuación, invertimos en este caso el denominador, donde nos queda 2 por x sobre 2. Obviamente aquí la condición es que x no puede ser 0 para que nuestro denominador no tenga la condición de infinito, y simplificamos quedándonos que f de composición f de x es igual a x. Ahora nos dicen que evaluemos en menos 5, es decir, nosotros lo que hacemos es tomar f de menos 5. Es decir, sería equivalente a menos 5. Directamente lo podemos reemplazar en la función que ya tenemos aquí, y pues nuestro resultado es menos 5.